¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer un repaso de farmacodinamia. Lo que tuvieron en el práctico hoy día, algo ¿vieron esto o no algo de esto? Los alumnos del doctor de Rosa y Montenegro, ¿vieron esto o no? Sí, profe, del doctor de Rosa, sí. Perfecto, bueno. Vamos a hacer un pequeño repasito y Sofía, eso le va a venir bien. Sofía Duarte es mi fan número uno. Anda conmigo el otro día, se juntó con nosotros el miércoles, así que bien. Bien, ¿qué es lo que vamos a repasar ahora? La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia la acción, el modo de acción, mecanismo de acción y efecto de los fármacos, de las drogas. ¿Eh? Bien, nosotros la vez pasada nosotros dijimos esta definición que era la rama de farmacología que estudia acción, mecanismo de acción, modo y efecto. El concepto es lo que la droga le hace al organismo, es decir, lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Sí? Bien, la farmacodinamia, entonces quiero que estudie las modificaciones producidas por los fármacos en las funciones normales o alteradas de los seres vivos. Eso ocurre a todo nivel. Hoy día quizás en el trabajo práctico, cuando vimos, y eso vamos a ver con las comisiones del miércoles, los niveles de acción. Los niveles de acción eran molecular, subcelular, celular, tisular, orgánico. Entonces, en todos los niveles se produce una modificación de la función. Acuérdense, la acción farmacológica era la modificación de la función. Esto vimos en la clase pasada para que nosotros tengamos presentes. ¿Sí? Un fármaco actúa sistemáticamente cuando su acción se verifica en distintos órganos. Y eso va a depender de la afinidad de los órganos. Es decir, el fármaco va a actuar, por ejemplo, en un receptor que tenga ese órgano. ¿Sí? O sea, ese fármaco va a tener ese fármaco. Espérenme 2 segunditos, porque tenemos gente en la sala de espera. Y la hacemos entrar, ¿ah? Ahí está, perfecto. Estoy batiendo mi récord, así que estoy contento que tenemos mucha gente. Pero mismo el otro estaba contento porque teníamos 35, así que yo con dos ya me pongo contento, ¿sí? Y ahora tenemos, a ver cuánto tenemos, ya tenemos bastante, así que ya superamos los 100, que ese era mi objetivo. Bueno, entonces, los fármacos van a actuar sistemáticamente en todos los órganos. Un fármaco actúa, depende a dónde se lo necesita. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un fármaco, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina va a actuar sobre los receptores beta. ¿Y dónde va a haber receptores beta? En el corazón, por ejemplo, en los bronquios. O sea, va a ir a los órganos donde actúe realmente, donde haya un receptor. ¿Eh? Bien, entonces, esto no quiere andar. Bien, entonces vamos a ver qué vamos. Bien, bien. Entonces, nosotros vimos que la farmacodinamia era la rama farmacológica que estudia acción, mecanismos de acción, y los mecanismos de acción son todos los procesos moleculares que se desencadenan a partir de la unión entre el fármaco y la proteína. Y miren ustedes este concepto que yo quiero, el concepto que yo quiero que ustedes aprendan. Esto no dice opción de puntero. Este concepto que yo quiero que ustedes aprendan, eh, proteína aceptora. ¿Ah? Ve que nosotros no decimos receptores, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción específica son aquellos procesos moleculares que el fármaco actúa en proteínas que son aceptoras. Ya vamos a explicar bien qué significa. Nosotros no decimos receptores. ¿Ah? Ya vamos a ver por qué no decimos receptor. ¿Eh? Bien, ustedes ven que esta fijación del fármaco con su aceptor es fundamental, porque es un paso necesario para ejercer acción farmacológica. Esto estamos hablando en fármacos que tienen mecanismos de acción específicos. Después vamos a ver fármacos que tienen acción inespecífica, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver ahora fármacos que tienen acción específica. Y para que se pueda producir la modificación de la función, la acción farmacológica, necesitamos este, que estén fundamentalmente
actuando a ese nivel. ¿Ah? Bien. Entonces, mecanismo de acción específico, ya dijimos que una molécula generalmente proteica que está ubicado en una célula específicamente, para cada autocoide o cada fármaco tiene su receptor. ¿Eh? Entonces, de eso nosotros. ¿Dónde van a estar estos receptores? Van a estar localizados en la membrana, algunos van a estar localizados en el citoplasma y otros en el núcleo. ¿Eh? Eso sería la ubicación de receptores. Los receptores son algunas de las proteínas receptoras. ¿Eh? Entonces, es importante para que un fármaco se una a receptores que tenga, primero, afinidad. Muchos de nosotros dicen, tengo afinidad con fulano y tal. Y ustedes siempre lo van a ver unidos, siempre van a estar juntos. Entonces, la capacidad de unión es la afinidad. Y la eficacia o actividad intrínseca es la capacidad de producir una acción farmacológica después de la unión de este fármaco. Es decir, la adrenalina se une al receptor beta y desencadena, por ejemplo, la contracción del músculo cardíaco. A eso se refiere la capacidad de generar una respuesta, que tenga una actividad intrínseca. ¿Eh? Y la potencia es la cantidad necesaria de droga para lograr esa eficacia. Eso nosotros lo vamos a entender enseguida cuando veamos una curva dosis-respuesta. ¿Ah? Vamos bien hasta aquí, chicos. ¿Se entiende? Lo que vieron en el práctico hoy día, por supuesto, están volando con todos estos conceptos, pero ¿se entiende entiende o repetimos algo? O algo que no quedó claro. No, está perfecto. Perfecto. Bueno, cualquier cosita, yo siempre tengo estas clases así virtuales, eso, por ahí no nos permite estar viéndolo a todo porque no se lo puede ver. Pero ustedes digan, profe, repita, o sea, aquí estamos. Yo siempre digo así, chicos, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿me entiendes? O sea, a mí no me molesta, no me molesta, yo nunca lo voy a retar, decir, ¿cómo no vas a saber eso? ¿Me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, yo quiero que ustedes aprendamos y aprovechemos estos tiempos, ¿me entiendes? Entonces veamos para aprender, ¿sí? Bien, entonces volvemos a repetir. La afinidad es la capacidad de unión y la eficacia es la capacidad de producir una acción farmacológica, ¿sí? La adrenalina, cuando se une al receptor beta, produce la contracción del músculo cardíaco, por ejemplo. Pero para poder llegar a hacer eso, necesitamos una cantidad necesaria de fármaco. Cuanto menos sea esa cantidad, más potente va a ser el fármaco. Cuando tiene mucha cantidad, es poco potente. ¿Sí? Hay interacción entre fármaco y aceptores, acuérdense, que es el concepto. ¿Cuáles son las moléculas aceptoras? Nosotros en la clase pasada vimos que las moléculas aceptoras eran estructuras biológicas que presentan afinidad química con los ligandos endógenos o exógenos que son los fármacos. ¿Sí? Nosotros normalmente tenemos, por ejemplo, dopamina, tenemos noradrenalina, adrenalina, y hay aceptora, hay proteínas aceptoras sobre las cuales actúan. Pero también los fármacos que nosotros podemos incorporar también van a actuar sobre esa proteína aceptora. ¿Sí? Bien, entonces aquí vemos que hay varias proteínas aceptoras y hay receptor. ¿Sí? Yo no lo estoy viendo ahora, pero alguien que me diga si conoce algún fármaco, alguien que me diga que conoce algún fármaco. ¿Alguien me puede decir si conoce algún fármaco? Salbutamol. Salbutamol, perfecto, bien. El salbutamol tiene como mecanismo de acción que actúa sobre receptores beta 2, o sea que actúa aquí en este receptor, ¿sí? ¿Eh? O sea que tiene su proteína aceptora en un receptor. Otro fármaco que alguien conozca, que no sea el salbutamol. El ibuprofeno. El ibuprofeno, perfecto. El ibuprofeno, el mecanismo de acción es que inhibe la síntesis prostaglandina actuando sobre la ciclooxigenasa. Entonces, una enzima puede ser una proteína aceptora. ¿Eh? A eso me refiero, a que no todos los receptores son proteínas aceptoras, sino esto es todo un universo. Aquí tenemos enzimas, bombas de transporte, eso vimos en la clase pasada, bombas de transporte, canales iónicos, y también tenemos receptor. ¿Eh? ¿Sí? Entonces es importante que tenga lugar esa unión. ¿Ah?
y la afinidad por ese receptor. ¿No? Vamos a ir avanzando así para que no aburramos tanto. ¿Sí? Y nosotros la vez pasada, nosotros la semana pasada terminamos de farmacocinesis y por ahí nos enojábamos, pues decir, ¿para qué tengo que saber todo esto? ¿Sí? ¿Para qué tengo que saber? ¿Se acuerdan la curva de concentración, ¿no es cierto? La cantidad de medicamento en sangre, que era concentración, y en el tiempo. Esto alcanzaba una concentración. Entonces nosotros le tomábamos el fármaco llegó a una concentración máxima, ¿no es cierto? Y bajaba otra vez. Esto, esto se llama área bajo la curva. ¿Esto para qué nos sirve? Es la exposición general del fármaco. Nosotros tenemos que tener buena absorción, ¿no es cierto? Buena distribución para que logremos concentraciones óptimas, porque si no logramos concentración óptima, no vamos a tener la acción farmacológica. Y aquí tenemos un concepto de semivida, que es el momento en que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima. ¿Sí? Entonces este fármaco tiene su pico máximo y empieza a bajar, bajar. Aquí supongamos que sea, por ejemplo, que sea aquí este tiempo, ¿no es cierto? Este tiempo puede ser, por ejemplo, 4 horas. ¿Sí? Entonces, este medicamento a las 4 horas ha disminuido su dosis a la mitad. Y aquí llega a las 8 horas. Entonces significa que nosotros a las 8 horas le tenemos que volver a dar el medicamento. ¿Ah? Para eso es importante que nosotros sepamos bien qué es la farmacocinesis, porque era importante la absorción, la distribución, por supuesto, y después la biotransformación y la eliminación, para todo esto. ¿Sí? Esta es una curva dosis-respuesta. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una respuesta. Nosotros decíamos que la respuesta era la eficacia, la capacidad de generar una acción, la capacidad de generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, este fármaco empieza aquí, y ustedes ven que aquí no empieza aquí, empieza un poquito más. Esta era concentración. 10 a la menos a las 7, empieza a subir, 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 y alcanza una respuesta de 100. Esa sería la eficacia, la capacidad de generar una respuesta. ¿Sí? Y ustedes ven que esa curva coincide, esa llegada con 10 a la menos 4. Si este fármaco fuera más potente, esta curva sería aquí y llegaría a 10, por ejemplo, 10 a menos 5. ¿Eh? O sea, cuanto más potente el fármaco, o sea, menos dosis utiliza para alcanzar eficacia, es mucho mejor para ese fármaco. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Perfecto. Ese era, ese, esa era la potencia. La potencia es la cantidad de fármaco que necesito para eso. ¿Eh? Bien. Y aquí también, este es un cuadrito que la vez pasada yo le puse para que ustedes vean cómo la droga actúa sobre un receptor. Existe un proceso de transducción y se amplifica. Por ejemplo, ustedes le colocan una cantidad muy pequeña de adrenalina, pero el efecto es máximo. El efecto va a ser, produce taquicardia, produce estimulación, produce hiperglucemia, ¿me entiendes? O sea, tiene muchas acciones farmacológicas. Y aquí tenemos un concepto que aparece aquí nuevo, que es un agonista. ¿Qué es un agonista? Es un fármaco que es capaz de producir una acción determinada. ¿Sí? Hay agonistas que actúan directamente. Por ejemplo, abren los canales de sodio o el canal iónico o los cierran. Por ejemplo, los anestésicos locales cierran los canales de sodio y de esa manera impide la despolarización, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, hay otros que utilizan un mecanismo de traducción, por ejemplo, activando, inhibiendo enzimas, modulando la entrada o salida de calcio, por ejemplo. Otros modifican, produciendo una transducción del ADN. ¿Eh? Y aquí tenemos, ¿qué pasa? Un agonista completo que tiene una eficacia máxima, el parcial tiene una eficacia mínima y después un antagonista no tiene nada. Y un agonista inverso es todo lo contrario, es al revés, como tiene una acción determinada. ¿Ah? Bien. Esta es una clasificación, esta que nos pasamos recién, es una clasificación internacional de receptores. Generalmente nos preguntan, ¿cómo se clasifican los receptores? Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿sí?
Entonces, nosotros vamos a tener tipo 1 que está localizado, por ejemplo, en la membrana. El sistema de acoplamiento es directo porque actúa directamente sobre el canal y el efector es un canal iónico. ¿Qué hace este canal iónico? Se abre o se cierra, depende de quién lo estimule. Si cierran los anestésicos locales y se abre, por ejemplo, el canal de cloro cuando utilicemos las benzodiazepinas. Y aquí ustedes ven que tiene microsegundos, o sea que actúa rápidamente. ¿Eh? El tipo 2 también actúa sobre la membrana, tenemos la proteína G como sistema de acoplamiento, y esta proteína G, por ejemplo, dice, abre los canales de calcio, se produce la contracción del miocardio, cierra los canales de calcio, se produce la broncodilatación, y esto actúa en microsegundos. Después tenemos el tipo 3 de membrana, que no se descubrió como el sistema de acoplamiento, y el tipo de efector de la proteína quinasa, una enzima. Y esto actúa de segundo a minuto. Y después tenemos tipo 4, que que está en el citosol, en el núcleo. El acoplamiento es se traduce a través del ADN y se produce el efector a través de una transcripción del ARN mensajero. Y este tarda ya minutos y tarda horas. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el tiempo? ¿Sí? Y el tiempo tiene que ver que, por ejemplo, en el caso que yo utilice un fármaco, por ejemplo, el shock anafiláctico, voy a utilizar, por ejemplo, la adrenalina primero porque actúa en milisegundos. Y después le puedo colocar un corticoide que va a actuar después. ¿Sí? Pero para eso me sirve qué tipo de receptor es el que yo voy a estimular para poder actuar más rápido o no. ¿Eh? Aquí, este es un cuadrito más simple que dice que es la localización, el efector, el canal iónico, y el ejemplo es el GABA. ¿Eh? Y esto ocurre así, esto tenía animación, pero no. En el caso del canal de GABA, el cloro entra y hiperpolariza la membrana. ¿Ah? Y de esa manera, ustedes ven que este es un canal de GABA, el canal de GABA tiene muchos sectores, y entonces, por ejemplo, la benzodiazepina actúa sobre el canal de GABA. ¿Ah? Y después vamos al tipo 2, volvemos a repetir, membrana o canal iónico del efector, el acoplamiento de la proteína G, un ejemplo son los adrenoreceptores. ¿Ah? Después esta diapositiva ya se la vamos a dejar para que ustedes puedan tener. ¿Ah? Y el tipo 3, que es de la insulina, también lo pueden hacer. ¿Ah? Bien. Nosotros tenemos un concepto que se llama Round Regulation. ¿Qué significa? Se pueden aumentar y se pueden disminuir los receptores. El ascenso, up regulation, es el aumento del número de receptores disponibles, o un aumento de la síntesis de receptores, un aumento de la afinidad por los agonistas. Y esto ocurre muchas veces con fármacos que son bloqueantes alfa. Cuando ustedes digan que es el up regulation, quiere decir es el aumento de los receptores, que puede ser porque aumenta la síntesis o porque aumenta la afinidad de los agonistas. ¿Eh? La upregulation puede explicar un fenómeno de tolerancia, por ejemplo. En cambio, cuando hay un descenso de receptores, se modula la respuesta celular ante una sobreestimulación, una sobreocupación. Por ejemplo, hay fármacos estimulantes beta 2, que por ejemplo la efedrina, que lo que logra es estimula tanto que se disminuye la cantidad de receptores. ¿Eh? Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso del efecto. ¿Eso vieron hoy día, Duarte? ¿Vieron en el práctico ustedes o no? No, profe, lo de upregulation no, lo de tipo de receptores y eso sí. Bien. ¿Y vieron efecto farmacológico o no? Sí, el doctor nos dio distintos fármacos para que averigüemos todo y los Ah, fuimos presentando y los fuimos comparando. perfecto. Ahora vamos a ver el efecto farmacológico. El efecto farmacológico es la manifestación de la acción del mismo. O sea, yo tengo un fármaco, por ejemplo, la adrenalina, volvemos a insistir con la adrenalina, que yo quiero que, por ejemplo, me aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, yo le coloco, ¿no es cierto? Y la adrenalina me produce taquicardia. Dice aquí, era manifestación de la acción del mismo
que se puede apreciar, evaluar con los sentidos, aplicando procedimientos simples o complejos, ¿no es cierto? O sea, que lo puedo hacer a través de instrumentos simples o complejos, y es una consecuencia de la acción farmacológica. Yo le pregunto a ustedes, la adrenalina produce taquicardia. ¿Cómo puedo yo comprobar la taquicardia, por ejemplo? ¿A través de qué? De la vista. ¿Y cómo ver, qué va a ver usted la taquicardia? Del pulso. Claro. No, la señorita que dice la vista, dígame cómo puede ver la taquicardia. Y una persona que esté desesperada, por ejemplo. Bien, está asustado, bueno. No, Melina, o sea, usted para comprobar, ¿no es cierto? Para comprobar que realmente está con taquicardia, ¿qué le hace un paciente? ¿Qué le hace? ¿Le toca el pulso o no? Y le cuenta, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, por ejemplo, puedo ver si un paciente no tiene fiebre. ¿Por qué? Porque si está con fiebre estaba rojito y si no tiene fiebre. El olfato. Nosotros muchas veces cuando observamos queremos ver una herida que tiene una secreción purulenta, nosotros lo olemos. El oído, ustedes utilizan el estetoscopio en semiología, ¿sí o no? ¿Ah? Para comprobar, por ejemplo, que no haya ronco, que no haya sibilancia. El justo quizás no se utiliza tanto, pero el tacto también. Ustedes le tocan la frente a un paciente, le tocan el pulso, ustedes saben la acción farmacológica, el efecto farmacológico, ¿sí? Y a través de instrumentos siempre lo que yo les decía, a través de un tensiómetro, a través de un termómetro, a través de uno que doce la presión arterial ahora para detectar la glucemia también, ¿eh? Entonces, y los tipos de efectos farmacológicos era manifestación de la acción del paciente. O sea, yo, por ejemplo, le doy a un paciente un tranquilizante y observo que ese paciente duerme, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería la acción farmacológica. Los tipos de efectos terapéuticos, paradojal, rebote, nocebo, esto vamos a repetir para los que no tuvieron la clase pasada. El terapéutico es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, yo le doy un antibiótico a un paciente para que se cure, para que combata una infección. ¿Sí? Ese es el efecto que yo busco. ¿Sí? El efecto paradojal, el efecto paradojal es el contrario al efecto que yo estoy buscando. Por ejemplo, yo le doy una benzodiazepina a un paciente que es un ansiolítico, esta benzodiazepina, pero resulta que la respuesta era contraria, que el paciente está inquieto, está agitado, está nervioso, y esto ocurre muchas veces en los niños, que no hay que darle benzodiazepina a los niños, en los ancianos. Siempre dice el abuelito está nervioso, le vamos a dar una benzodiazepina, y resulta de que le hace un efecto contrario. ¿Eh? Es el efecto paradojal. Y el efecto rebote es un efecto contrario, ¿no es cierto?, al que nosotros esperamos, y que aparece el efecto contrario es. Nosotros la vez pasada habíamos hablado de la clonidina, ¿no es cierto?, que la clonidina inhibe un receptor y de esa manera se produce. ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? Para evitar el efecto rebote hacemos una curva en cola de ratón. O sea que a medida que va pasando el tiempo vamos a ir bajando la dosis hasta llegar a una dosis mínima para retirar ese medicamento. Y el efecto placebo, decíamos que era el efecto que hacíamos con drogas inertes y era un efecto positivo, psicológico positivo. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo un paciente que no tengo cura para el tratamiento, por ejemplo, el cáncer, y yo después le doy un fármaco para que yo le digo, mire, esta cajita tiene el mejor analgésico y el paciente se cura. ¿Ah? Y el efecto nocebo, ¿sí? El efecto nocebo va a ser cuando yo le doy a un paciente un fármaco pensando que se va a curar y resulta que el paciente tiene convulsiones, tiene otra cosa, ¿me entiende? Y no tiene eso, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bien, Gonzalo, bien. Perfecto. ¿Ah? Bien. Entonces vamos bien hasta ahí, ¿se entiende eso o no?
Sí, Profe, profe. Sí, ¿podría repetir el efecto nocebo? bien. El efecto nocebo también es un efecto subjetivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le doy a usted, por ejemplo, esta pastilla de almidón le va a calmar el dolor, ¿sí? Y es almidón, el almidón es una sustancia inerte. Entonces ese paciente lo toma y resulta que dice, no, me ha hecho mal su remedio, me ha causado vómito, me ha causado convulsiones, me bajó la presión, es decir, y usted le da almidón. O sea, eso para que usted vea cómo la mente, así como puede ser bueno para poder mejorarse, usted ve cómo realmente es el efecto nocebo. Usted está buscando un efecto positivo, por eso está que el paciente responde de otra manera. ¿Ah? O sea, una pastilla de almidón nunca le puede causar ni estimulación, ni vómito, nada, no le va a hacer nada. Es una sustancia inerte. Entonces, buscando nosotros que sea positivo, no aparece eso. ¿Ah? Bien, la interacción de farmacológica es cuando utilizamos dos o más fármacos con la finalidad de modificar las acciones de una de ellas. O sea, esto es muy común que usemos dos fármacos o más. ¿Para qué? Para modificar las acciones de una de ellas. ¿Ah? Y ahí tenemos los distintos tipos de sinergismo, ¿sí? De suma, después tenemos el sinergismo de potenciación, ¿sí? Y después tenemos otro sinergismo de facilitación, ¿sí? Entonces, estos procesos son que yo quiero aumentar la acción farmacológica, ¿sí? ¿Para qué? Para que se produzca mejor acción de este fármaco. Y después tenemos el antagonismo, que es la disminución de la acción farmacológica de una droga con otra. Y dentro de los antagonismos, lo que podemos tener un antagonismo competitivo. ¿Qué significa competitivo? Que compite por el mismo receptor. ¿Sí? Yo le doy a un paciente una adrenalina que actúa sobre el receptor beta y puedo antagonizarlo con bloqueantes beta, por ejemplo. ¿Ah? Compite por el mismo receptor. Pero también hay un mecanismo, hay un, un- un antagonismo que es no competitivo, porque ¿qué es lo que hace? Se trata de unir, de llegar que el fármaco no llega a su receptor y se lo inactiva antes, ¿sí? Esto ocurre muchas veces con el paracetamol. Cuando tenemos un paciente intoxicado con paracetamol, le vamos a dar el antídoto que es N-acetilcisteína, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Esta N-acetilcisteína se une al paracetamol e impide que llegue a su receptor, por ejemplo. ¿Ah? Otra cosa, otro ejemplo de un antidotismo puede ser el veneno de la serpiente, y yo le doy un suero antiofídico. ¿Para qué? Para que el veneno no llegue a ser neurotóxico, por ejemplo. ¿Eh? Bien. Y después tenemos otro tipo de antagonismo que se llama fisiológico, que compiten los distintos efectos. ¿Ah? Por ejemplo, aquí tenemos el fisiológico, es la adrenalina, la histamina produce vasodilatación y la adrenalina produce vasoconstricción, o sea, actuando en diferentes receptores, se va a producir esa acción. ¿Ah? Eso sería fisiológico. Y después tenemos el dualismo, que aquí tenemos otro concepto que tenemos que aprender, el agonista total, que era aquel que tiene una eficacia igual a 100 o a 1, ¿sí? El agonista parcial es menos, entonces nosotros si damos mucho del parcial se produce un sinergismo. Y si damos mucho del, del total, vamos a disminuir menos. O sea, por ejemplo, yo tengo un fármaco que es un agonista, no creo que tenga un ejemplo, no tengo. Un agonista total, mucho, ocupo todos los receptores y se va produciendo un sinergismo. Pero cuando utilizo un agonista total, se va a producir un antagonismo. ¿Ah? Eso después ustedes, cuando estén con su profesor, ¿no es cierto? Háganle que le explique bien qué es el dualismo, qué es que con un ejemplo, para que ellos entiendan eso. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor, yo tengo una duda. Sí, Hablando de la farmacodinámica, más precisamente sobre lo que sería el mecanismo de acción, sí. un fármaco que actúa como antagonista, por ejemplo, siempre se comporta como bloqueante, como ser el ejemplo del bromuro de ipratropio en el receptor M3 del músculo liso bronquial.
O sea, ¿sería correcto decir que siempre es un bloqueante o no siempre? Claro, claro, ese es el mecanismo de acción. O sea, el mecanismo de acción del bromuro de hipratropio es un antimuscarínico. ¿Qué significa antimuscarínico? Que bloquea los receptores muscarínicos de los bronquios. Al bloquear ese receptor muscarínico produce broncodilatación y disminución de las secreciones glandulares. ¿Me entiende? O sea, lo que hace es, se ubica en el receptor y no deja que actúe. ¿Me entiende? O sea, no deja que se produzca la acción farmacológica. El receptor muscarínico, el M3 donde actúa el bromuro de hipratropio, se desencadena y se produce la activación de la proteína GQ. La proteína GQ, ¿qué hacía? Se producía la fosfolipasa C, inositol trifosfato y abría los canales de calcio y producía la contracción. Entonces, cuando yo lo bloqueo al receptor con el bromuro de hipratropio, no dejo que se produzca toda esta acción y se produce la relajación. ¿Ah? Muy bien, Villasur, esa es buena pregunta. ¿Eh? ¿Se entiende, chico, o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Vamos a cerrar este. Esto vamos a cerrar y vamos a poner. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De todas maneras, todos estos datos ustedes después en el trabajo práctico lo terminamos viendo, ¿ah? O sea que no se asusten para... Habitualmente nosotros dábamos antes una clase de farmacodinamia, de mecanismos de acción específicos, y ahora no, ahora tenemos que dar todo una sola vez. Todo. Bien. ¿Se ve eso o no? Sí. Bien, Sí, perfecto. doc. Bien, bien. Bueno, tengo 79 alumnos, o sea que estamos súper, estamos súper, estamos súper. Yo me pongo contento porque lo superamos y yo fui uno de los que más insistí que tengamos clase presencial, porque pues esa clase no la vemos nunca y no teníamos oportunidad, por ejemplo, esa duda que tenía aquí Villasur, no la podíamos, si yo escucho la clase y lo escucho y nadie después me la aclara y después capaz que me olvide. ¿Me entiende? ¿Entendió? ¿Me entendió? ¿No es cierto? Es decir, dice, siempre va a ser antagonista porque ese es su mecanismo de acción. ¿Me entiendes? O sea, en el caso del bromuro y el pues siempre es antagonista de los receptores, como la atropina. Por ejemplo, la atropina también siempre va a ser antagonista. ¿Ah? Por eso es importante esto, esta clase, presenciales, así entre comillas, virtuales, pero que sean activas para que tengamos oportunidad de sacarnos la duda y decir, no entiendo, no puedo explicar, y a mí me gusta que me pregunten, ¿me entiendes? No me molesta, no. Yo, yo, yo sé lo que sé, porque tengo 42 años, 42 años de docente, ¿me entiendes? O sea, ustedes tienen ni 6 meses, ni 4 meses en visto fármaco y no pretendemos que sepan todo. ¿Sí? Cuando de pronto un profesor lo trate mal, ¿cómo no va a saber? Bueno, doctor, usted lo sabe porque hace años que está en esto. ¿Eh? Bien, ahora vamos a ver el mecanismo de acción en específico. Nosotros decíamos que el específico era el mecanismo de acción cuando el fármaco actuaba sobre una proteína aceptora. Aquí no tenemos proteína aceptora. Aquí tenemos estructuras que van a ser fundamentalmente los otros son por uniones covalentes, esto va a ser un poco más por una cuestión de concentración. O sea, yo tengo mayor concentración o menor concentración, voy a tener ese nivel, ¿sí? Entonces tenemos mecanismos de acción, ¿sí? Que son los procesos que ocurren a nivel molecular de una célula y tenemos específico y inespecífico. Entonces, aquí hay diferencia entre el mecanismo de acción específico y inespecífico. La concentración que utilizamos uno en otro. En el caso del específico utilizamos concentraciones muy pequeñas y en el inespecífico utilizamos concentraciones más grandes.
aquí, por ejemplo, dice, hay una especificidad biológica. Por ejemplo, los receptores beta están en el músculo cardíaco y ahí va a actuar la adrenalina. En cambio, por ejemplo, nosotros tenemos un antiséptico utiliza muchos lugares donde puede actuar. En el pelo, en la uña, en la piel, como lo podemos utilizar como antiséptico en las heridas, es decir, tiene lugares donde puede actuar. Después tenemos una especificidad química. Aquí tenemos, como dijo recién el compañero Villasur, en el bromuro hipratropio actúa únicamente los receptores muscarínicos. En cambio, ¿por qué? Porque tiene esa afinidad. En cambio, otro fármaco de acción específica actúa en todos lugares. Por ejemplo, el nitrato de plata actúa en todo, no tiene un lugar específico. Y otra cosa importante que se puede antagonizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una adrenalina, lo vamos a antagonizar con un bloqueante beta, por ejemplo. ¿Eh? Bien. Entonces, la concentración. Ustedes ven que, por ejemplo, los anestésicos generales utilizan una concentración que es de 10 a menos 3 moles. No es que utiliza litros, tampoco utiliza muy pequeña cantidad. ¿Ah? En cambio, en el caso de la adrenalina utiliza muchísimo menos, ¿me entiende? Por ejemplo, este era eh, este era 10 a la menos 8 mol. En cambio, a nivel específico, utiliza micromolar o nanomolar. ¿Ah? O sea que, y eso tiene que ver con la potencia. Entonces, cuanto menos dosis utilizo, mejor va a ser. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, la concentración va a estar ahí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Doc, Sí. en el caso de la lidocaína, ¿cómo sería? La lidocaína es un anestésico local y tiene concentraciones pequeñas. Bien, Y tiene cierta especificidad porque actúa sobre bloqueando los canales de calcio. ¿Ah? Eso sería una bien, Doc. acción específica. ¿Sí? Después Gracias. tenemos especificidad biológica. Entonces, el mecanismo de acción, en el caso de los fármacos que tienen acción inespecífica, actúan casi en todos los tejidos de la misma manera. En cambio, los de mecanismos de acción específicos tienen ya su determinada proteína aceptora o receptor. ¿Ah? La concentración a nivel de la biofase también tiene que ver todo eso, la especificidad química. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la acción de los fármacos, la acción de los fármacos de acción específica tiene que tener cierta característica. En cambio, los otros no. ¿Eh? Por ejemplo, esto se refiere a la estructura química. El etanol es un alcohol, ¿sí? O es un depresor del sistema nervioso central. Y los anestésicos locales, en general también. Los dos hacen igual acción, deprimen a la membrana. Pero son diferentes estructuras químicas, ¿me entiendes? En cambio, los específicos siempre tienen una determinada acción, por ejemplo, para producir esto, ¿sí? Y sobre todo, esta es la posibilidad de antagonismo. ¿Qué hago yo con un anestésico general? No tengo cómo antagonizarlo, no le puedo dar un estimulante. Solamente lo que hago es retirarla. ¿Me entiende? En cambio, un antagonismo, por ejemplo, un antagonismo en el shock anafiláctico, se libera la histamina. Entonces yo le doy un antagonista que va a ser la adrenalina, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, por eso vamos a tener ese tipo de acción. ¿Cómo se clasifican estos mecanismos de acción inespecíficos? O sea, que decíamos que van a actuar en diferentes lugares, por ejemplo, a nivel celular. ¿Cómo pueden actuar a nivel celular? Precipitando las proteínas, ¿sí? Un ejemplo de esto, que ya vamos a ver la diapositiva, va a ser, por ejemplo, los astringentes, los cáusticos, los antisépticos. La mayoría de los antisépticos, ustedes quizás conozcan el yodo. ¿Qué hace el yodo? El yodo precipita las proteínas de las bacterias y de esa manera se destruye, ¿sí? Pero de todas las bacterias no hay algo específico, no es que va a ser una proteína, supongamos, por decir un nombre X50, sino todas las proteínas de la bacteria, ¿sí? Después tenemos
podemos alterar la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial tenía que ver con la transmisión de la conducción nerviosa. Después podemos modificar los radicales libres, ustedes habrán escuchado los radicales libres que producen oxidación, o las alteraciones reversibles de las propiedades físico-químicas de la membrana. El alcohol produce ese tipo de alteración. ¿Por qué? Porque es liposoluble, igual que los anestésicos generales. ¿Eh? Veámoslo, ¿quiénes producen precipitación de las proteínas? Los astringentes, los cáusticos y los antisépticos. ¿Qué son astringentes? Muchos de nosotros nos ponemos, por ejemplo, la manteca de cacao. La manteca de cacao, ¿qué hace? La manteca de cacao precipita la proteína y produce una capa protectora. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Para qué? Para que no se termine resecando el labio o no salga líquido, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos algunos astringentes que puede ser etanino, sale de aluminio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería eso. ¿Ah? El sulfato de cobre también es un astringente, lo que evitamos que salga líquido. ¿Sí? Después tenemos cáusticos. ¿Qué hacen los cáusticos? Cuando nosotros vimos la acción irritante, decíamos que producen una destrucción celular. Y así tenemos el tricloroacético, el nitrato de plata, que son cáusticos, por ejemplo, para destruir las verrugas. ¿Ah? Este es el nitrato de plata. ¿Qué hace el nitrato de plata? Usted le coloca, tiene como una punta, y le colocan, por ejemplo, a una verruga. Y la tiene un rato ahí y ya se cae la verruga porque la destruye, porque es un cáustico. ¿Ah? Entonces, cáustico que hace una destrucción de la célula por acción química. ¿Y para qué? Para granulación inflamatoria, para el verruga, para el tumor benigno. Y después los antisépticos son sustancias que yo aplicada localmente destruyo, ¿no es cierto?, el crecimiento bacteriano. ¿Ah? Produce, por ejemplo, el antiséptico. Por ejemplo, yo quiero hacer una cirugía y lo primero que hago es hacer una antisepsia de la piel, por ejemplo. ¿Sí? Hay distintos tipos de antisépticos. Ustedes quizás alguna vez lo han visto. El yodo, el cloro, el mercurio, el mertiolate, no sé si alguna vez lo habrán visto, o la plata son antisépticos. ¿Eh? Y después tenemos los orgánicos, que el alcohol, muchos de nosotros utilizamos el alcohol como antiséptico. Esto se puso de moda durante la pandemia, que todo el mundo utilizaba el alcohol. Y el formaldehído, que ustedes quizás, no sé si vieron alguno preparado en anatomía, que tenían formol, que fija las proteínas, por ejemplo. ¿Sí? Y la alteración de la tensión superficial es cómo yo altero la superficie. Por ejemplo, los detergentes o el agua oxigenada, ¿sí? Que tiene un mecanismo de acción inespecífico. ¿Eh? Los detergentes, aquí hay muchas chicas que usan detergente para lavar los platos, por ejemplo. ¿Lavan los platos o no ustedes? Sí, Doc. O ponen, Camila se ve que, o lo ponen directamente en la lavadora ahí bien, muchas veces nosotros, ¿para qué sirve el detergente? Para que se produzca la limpieza y se saque, por ejemplo, la grasa de algún material. ¿Sí? Y después la oxigenada también. La oxigenada lo que hace es producir aportar una cantidad importante de oxígeno, liberando oxígeno molecular, y eso sirve, por ejemplo, para destruir los microorganismos, sobre todo microorganismos aerobios. También se puso de moda la liberación de radicales libres. ¿Por qué? Porque produce oxidación a nivel cerebral, y también el estrés oxidativo era uno de los cuadros que producía, provocaba, por ejemplo, enfermedad del sistema nervioso central, proceso inflamatorio, el Alzheimer también. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son estructuras que se liberan y que producen una saturación a nivel del cerebro. ¿Sí? Y tenemos antioxidantes como son la vitamina E, la vitamina C, los beta-carotenos, ¿ah? Que la gente toma por eso. ¿Ah? La vitamina E, sobre todo, que era que produce, que toma directamente los radicales libres. ¿Ah? Y después tenemos sustancias que alteran irreversiblemente la propiedad físico-química de la membrana, que son los anestésicos generales. ¿Eh? Los anestésicos generales, para que directamente producen una
hay muchas teorías cómo actúa, pero en esencia son liposolubles, otros forman creatrato, pero eso no es tan importante, sino que yo quiero que ustedes vean que se modifica, ¿no es cierto?, la propiedad físico-químico de la membrana. ¿Ah? Estos son intracelulares, lo volvemos a repetir. Producen precipitación de la proteína, alteración de la tensión superficial, modifican los radicales libres y alteran las propiedades físico-químicas de la membrana. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, hay muchas drogas que tienen acción de mecanismos de acción específica y son la mayoría. Por ejemplo, nosotros en nuestra actividad como médicos siempre vamos a utilizar un antiséptico, un astringente, un cáustico, un detergente, el agua oxigenada, ¿me entiendes? O sea, que son fármacos que utilizamos todos los días, ¿sí? Y los anestésicos generales también se usan todos los días. Esos son intracelulares, o sea, yo la modifico a la célula. Y después tenemos mecanismos extracelulares que no se meten con la célula, que actúan de fuera, que producen absorción. Ustedes ven que absorción no es absorción con D, ¿sí? ¿Qué es la absorción? Que es una molécula que se le pega en otra. ¿Ah? Después tenemos modificación del medio interno, tenemos fenómenos molares y la neutralización. Y estos son muchos fármacos. La absorción es una sustancia insoluble en cuya superficie se concentra la molécula que se encuentra en solución. ¿Sí? Por ejemplo, el carbón activado y el caolín. ¿Cuándo utilizamos esto? Por ejemplo, tenemos un paciente intoxicado, le damos el carbón activado y lo que hace es el carbón activado no se absorbe y permite que el tóxico o el alimento se una al carbón activado y se pueda eliminar. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de la famosa pastilla de carbón. ¿Escucharon hablar o no? La pastilla de carbón. Doctor. Sí, ¿Sí? Entonces, esa es la pastilla de carbón. La pastilla de carbón tiene carbón activado, tiene un antiséptico que se llama talil sulfatiazol, que es una sulfa, o sea que también tiene su acción antiséptica también junto con esto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos y la acción en la diarrea, que se toma la pastilla de carbón para diarrea, porque absorbe, o sea que toma las toxinas bacterianas, ¿no es cierto?, que hay en el intestino. ¿Eh? Así viene el caolín también, se puede dar, y el carbón activado también. ¿Eh? Después, fármacos que modifican el medio interno. ¿Qué son? Son los sueros que nosotros conocemos, ¿sí? Esos se llaman cristaloides que regulan el agua. Por ejemplo, nosotros, capaz que ustedes habrán visto ya la solución fisiológica, la destroza, eso que tienen su actividad en el CAPS, ¿no es cierto? Ustedes pregúntenle, cuando vayan al CAPS, ¿qué diferencia hay entre la destroza al 5% y una solución fisiológica, por ejemplo? Tenemos los cristaloides, tenemos los coloides, ¿ve? Estos son distintos tipos. Ustedes cuando vayan al CAP y vean que le están poniendo suero, dicen, ¿qué tiene? Esto tiene una glucosa 5%. Es lo mismo la solución fisiológica de glucosa, pregúntenle, pongan en el aprieto al médico, decir, esta glucosa, al 5% tiene glucosa. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, yo tengo un paciente deshidratado, cuando yo le coloco, esta glucosa está en el intravascular, se va al intersticio y se va a la célula. Cuando esta glucosa se va a la célula, lleva el agua. Entonces eso me sirve para hidratar a la célula. ¿Sí? En cambio, esta solución fisiológica, ¿para qué me sirve? Para mantenerme siempre dentro del torrente circulatorio. Por ejemplo, cuando yo quiero aumentar la volemia, yo tengo un paciente que ha perdido sangre y no le voy a colocar la destroza al 5%, lo que le voy a colocar es una solución fisiológica. ¿Ah? Y después esto cuando está muy deshidratado. Y después tenemos soluciones hipermolares, hipertónicas, que tienen al 5 y al 25%. ¿Para qué sirve esto? Para restaurar el volumen intravascular, para expandirlo, todo eso. Y después tenemos los coloides, donde el importante coloide era la albúmina. ¿No? ¿Se acuerdan que la albúmina decíamos que tiene una gran presión oncótica? Entonces, ¿qué hace? Lleva el agua al interior de la célula. ¿Ah? Esta es la insulina humana, que es muy cara, ¿ah? Y de los extras. ¿Sí? Esos son cómo modificamos el medio interno, ¿sí? A través del pH total.
Estos fármacos también ustedes quizás los conozcan, estos que producen alteraciones molares, los diuréticos, los catárticos. Catártico significa que hacer que vaya de vientre. Por ejemplo, la gente toma una sustancia que es el manitol, ¿sí? O el sulfato de magnesio, ¿para qué? Para que produzca la salida de agua al interior de la luz intestinal y se produzca la evacuación, ¿sí? Y esto también esto lo utilizamos siempre en el caso de la neutralización. Nosotros tenemos una hiperacidez a nivel del estómago. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una hiperacidez en el estómago? ¿Qué toman? Inhibidor de la bomba de protón, omeprazol. Bien, eso no me pasó, pero yo quiero que actúe más rápido. Un antiácido. Un antiácido. ¿Qué antiácido toma? Bicarbonato de sodio. Bien, ya mira, bien ese, Jasmine, eso. O sea, la que hace la mayoría de gente, toman bicarbonato de sodio. Es una sal. Entonces, ¿qué hace? Tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico, y ella toma la sal. Y se forma sal y agua y produce un cambio en el pH. ¿Bien? Y son fármacos que se utilizan todos los días. Nosotros, por más que no seamos médicos, usamos eso. ¿Sí? El hidróxido de aluminio, el bicarbonato de sodio que dijo Jasmine. ¿Eh? Y después tenemos mecanismos intra y extracelulares que producen la quelación. ¿Qué es la quelación? La formación de complejos entre una molécula orgánica y un metal, ¿sí? Mediante uniones covalentes. Lo común era, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que está intoxicado con plomo, ¿me entiende? Le vamos a dar el etato cálcico, ¿sí? O que tienen una intoxicación con D-ferronamina, que vamos a dar hierro y le vamos a dar, está intoxicado con esto, y le vamos a dar el antídoto a esto, ¿sí? El EDTA, el etato cálcico, le vamos a dar 1 gramo cada 12 horas endovenoso durante 7 días, posteriormente un, un- un- 1 gramo de penicillamina durante 6 meses. Eso es para sacarlo al plomo, sobre todo, ¿ah? Esa intoxicación. Y después hay otras a nivel intracelular que es el sulfirán y el cobre, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta cómo estos fármacos de acciones específicas son los más comunes, ¿sí? O sea, ya hablamos de los antisépticos, hablamos de los anestésicos generales, hablamos de modificaciones, hablamos de neutralizantes, y quizás sean lo que más utilizamos nosotros, nosotros, ¿sí? Este, ¿qué dice ahí? Thank you for. Asistir, por venir. Bien, thank you por asistir. Yo le decía, viene un alumno y dice, gracias, nos vamos a comer, dice, coming. Era ideal, ¿no es cierto? Me dice el doctor, dice, gracias, nos vamos a comer, dice así, gracias por asistir. Matías, Villasur, Lautaro, Daniel, ahí está mi amigo Lautaro, bien, Garat.